Gracias, Dios, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Jesús, porque has cumplido la promesa de la maravillosa presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En esta tarde, ¿cuántos quieren enamorarse más de Jesús? En esta tarde, ¿cuántos quieren amarlo más? En esta tarde yo quiero decirte que esa manera de amarlo, de adorarlo y de honrarlo es con nuestra manera de vivir, es con nuestra manera de actuar. Todos los días tenemos una oportunidad naciente para nosotros adorar a Jesús con nuestras palabras, con nuestras acciones. Jesús es bueno, el Padre es bueno y el Espíritu Santo de Dios es bueno para con todos nosotros. Así es que en esta tarde una vez más les damos la bienvenida a este tiempo maravilloso y precioso de conectarnos con la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios, el cual nos revela al Padre y nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de una adoración en espíritu y en verdad, hablando de gente que le adora a nuestro amado Jesús, vamos a leer acá en la palabra un pasaje maravilloso que lleva por título Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿Y por qué digo hablando de gente que adora? Porque es que allí en este pasaje encontramos a una adoradora en espíritu y en verdad. Entonces vamos a leer a continuación y que sea el Espíritu Santo dándonos sabiduría y entendimiento en esta noche. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, aquí viene nuestra adoradora. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y sentado detrás de él a sus pies, estaba la mujer llorando y comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, pensó para sí mismo el fariseo, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo está tocando en este momento, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco amó. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban a la mesa con Jesús, juntamente sentados, comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, es una promesa maravillosa en el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta tarde he traído un mensaje que lleva por título Reconociendo mi condición. Usted dirá, bueno, todos el mensaje pasado del domingo, ¿cómo se titulaba? Ojalá se acuerde allí en casa y no le pase cuando voy a la iglesia y le pregunto a la gente cómo se llamaba el mensaje pasado y la gente
pocas veces se acuerda el título del mensaje. El mensaje pasado se llamaba Analizando nuestra estatura y hoy se llama Reconociendo mi condición. Lo más importante en todo esto del seguir a Cristo es empezar por reconocer en nosotros mismos. Entonces vemos acá en Lucas 7:36 algo muy importante, y es que cuando el evangelio es predicado, unos reaccionan con indiferencia, otros reaccionan con interés y otros con hostilidad. Y esto depende de distintos factores, pero el factor más importante es aquel que determina qué pienso de mí misma o qué piensa usted de usted mismo. ¿Cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos? Hay quienes creen que son muy, pero muy buenos, y son tan buenos que ellos presuponen que no necesitan nada del Evangelio de Cristo. Pero por otro lado, tenemos otras personas que consideran que son tan, pero tan malas que piensan que no hay esperanza ni perdón para ellos. Se olvidan que hay una gracia sobrenatural, que es aquella por la cual pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y la gracia, ¿qué significa, amados míos? Significa favor inmerecido. En Lucas vemos cómo este varón ilustra cómo operó el evangelio para impactar en nuestro intelecto, para impactar en nuestras emociones y en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio verdaderamente es predicado, esto impacta verdaderamente en nosotros, impacta en nuestra voluntad, impacta en nuestras emociones e impacta en nuestro intelecto, en nuestra manera de pensar. La razón primordial por la que hoy estoy predicando este mensaje es porque este texto me ayuda y nos ayuda a todos y cada uno de nosotros a entender la razón por la que algunas personas que profesan ser cristianas, escúchame bien, algunas personas que profesan ser cristianas tienen una pasión enorme por Jesús. Aquellas personas que profesan ser cristianas o que lo manifiestan tienen un compromiso verdaderamente grande por la obra y tienen una pasión que muchos consideran desmedidas. Y esto explica en este versículo por qué es que hay algunas personas que sienten ese amor tan maravilloso por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia, por el reino de Dios, y por qué hay personas o habemos personas que estamos interesados en que el evangelio de Dios vaya de aumento en aumento y prospere de manera grande y maravillosa aquí en la tierra. Esto implica el por qué algunas personas están interesadas en que haya un enorme avance en el evangelio. Pero también encontramos otro tipo de personas. Estamos hablando de dos tipos de personas: de aquellos que profesan ser cristianos y que por ser cristianos tienen una pasión inquebrantable y una fe inigualable. Pero también encontramos otro tipo de personas. Acuérdense que estamos reconociendo cuál es nuestra condición. Entonces analicemos los dos tipos de personas a medida que voy hablando. Entonces encontramos otro tipo de personas que están sumidas en una preocupante apatía a lo espiritual. Ellos profesan ser cristianos, pero son apáticos a todo lo espiritual. Si nosotros somos cristianos, tenemos que amar lo espiritual, porque el reino de Dios es espiritual. Acuérdese, todo lo de nosotros es poder, pero muchas veces usted dice, cuando hablaba Eliseo de un ejército que le rodeaba y que era mayor que el ejército que le amenazaba, ¿cómo era ese ejército? Era un ejército espiritual. Cuando se estaba hablando, cuando se habla en la palabra de que nuestras armas no son en nuestra fuerza y no son de carne, no son de sangre, no son de material, estamos hablando de que nuestras armas son espirituales, dice la palabra de Dios. De modo que como cristianos, nosotros no podemos, si somos cristianos, ser apáticos a lo espiritual o negar que existe lo espiritual, porque cuando negamos que existe lo espiritual, estamos negando a Dios. Recuerde que Dios es un ser espiritual. Usted no le puede ver, pero le puede sentir. Usted muchas veces no tiene el crecimiento para escucharlo, pero puede ver lo que Dios está haciendo en la tierra
en favor de usted. Yo en esta noche he venido a hablarle de un Dios vivo, de un Dios que hace milagros, y los milagros suyos usted los está posponiendo en su oración. Ese es un asunto suyo, pero yo le creo al Dios que hace las cosas ya. Yo le creo a ese Dios que cuando nosotros estamos alineados a la obediencia a su palabra y a su voluntad, Él no se hace esperar, porque el más interesado en obrar en milagros es nuestro Padre Celestial. Entonces no podemos desconocer el por qué la apatía, porque tenemos que ser apáticos a lo espiritual. Lo espiritual es una realidad de Dios. Y muchos, hablaba hace 2 días con alguien que me escribía y me decía, estoy preocupado. Un varón, un pastor me decía, yo estoy preocupado. Yo le decía, ¿por qué está preocupado, varón? Y este varón me decía a mí, estoy preocupado porque yo le predico lo mismo a todas las ovejas. Yo los abrazo, yo los beso, yo los consiento, yo los escucho, yo los guío a todos con la misma pasión y el mismo amor, pero estoy triste porque muchas de mis ovejas están estancadas mientras veo otras ovejas que van creciendo. Y yo le decía a este varón, amado mío, hay muchos que están enfocados en el autor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que están enfocados en el verdadero evangelio, pero hay otros que están dejándose distraer del enemigo, ¿verdad? Entonces en Lucas vemos 2 tipos de personas, 2 personas absolutamente diferentes que se encuentran en un mismo lugar, pero que te aseguro que no es una casualidad, sino que el mismo Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir y había un Dios que lo estaba propiciando. ¿Por qué? Porque ellos eran completamente diferentes. Estamos hablando de un fariseo y de una mujer pecadora, pero sabes, tenían algo en común, y ese interés que tenían en común era nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos quién era el fariseo. El fariseo era un hombre, dice la palabra del Señor en otras versiones aparte de la Reina Valera, que este varón prácticamente le rogó, le suplicó a Jesús, le insistió para que fuese a comer a su casa. Estamos viendo aquí un varón en donde se dice que él estaba allí sabiendo que la mujer tenía una mala condición, pero que él, mejor dicho, pues estaba bien delante de Dios según lo que él creía en ese momento, antes de que transcurrieran las cosas. Entonces encontramos a este fariseo y a esta mujer pecadora. ¿Y por qué se dice la mujer pecadora? ¿Sabes por qué? Porque en esa ciudad la mujer era conocida como pecadora. No describe todo lo que hacía, aunque teológicamente algunos describen lo que ella hacía, pero ¿quién era esta mujer? Era una pecadora, y te aseguro no era casualidad. ¿Y quién era el fariseo? Hay una definición de quién eran los fariseos. Los fariseos eran extremadamente religiosos y eran sumamente moralistas, y en la mayoría de los casos eran terriblemente hipócritas. Ellos se apegaban de todas las interpretaciones de la ley de Moisés. Esto hacían ellos, y esto los convertía en unos fanáticos por completo, en personas que usaban esto pero para atacar, para querer confrontar a Jesús en todo momento, no sabiendo ellos que Jesús ya era la revelación de los profetas de aquel tiempo, que para aquel tiempo ya el sacrificio que Jesús aún no había hecho ya tenía un valor. Entonces el mismo Jesús en Lucas 18 nos brinda uno de los mejores retratos de los fariseos. Una parábola en donde comienza a decir, habían 2 hombres que subieron al templo, uno era el fariseo y el otro era el publicano. Sé que muchos conocen esta parábola. Otra vez vemos 2 personas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces dice que el publicano era conocido como en la sociedad judía como lo peor, porque era un cobrador de impuestos. Pero así también dice que el otro, el republicano, él se consideraba a sí mismo lo mejor de lo mejor, y empezó este hombre a orar consigo mismo, dice la palabra, diciendo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ahí se estaba sintiendo mejor, ¿verdad? Yo te doy gracias porque, mejor dicho, yo soy un hombre bueno, yo ayuno 2 días a la semana, yo soy el que doy todos los diezmos y las ofrendas. Mejor dicho, era el hombre perfecto, pero él oraba para sí mismo y se estaba describiendo.
Entonces, en pocas palabras, él se creía mejor que el varón que tenía a su lado. Era lo que decimos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, un yo-yo. Lucas solo dice de la mujer que estamos hablando anteriormente y dejando este publicano y este fariseo atrás. Lucas solamente dice que la mujer de la que empezamos ahorita hablando era pecadora, porque todos los que estaban allí conocían a esta mujer, conocían cuál era su conducta y cuál era la vida que ella había llevado. Entonces Simón y la mujer tenían diferencias muy marcadas, pero tenían, como les decía anteriormente, en común el interés por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos podrán imaginar que ella escogió el peor de los momentos para buscar a Jesús e ir a sus pies. ¿Y por qué? Porque ella estaba colada en ese lugar. Simón pertenecía a un grupo de gente distinguida que se creía lo mejor, gente que no estaba en el nivel social de ella. Sin embargo, esta mujer nada le impidió ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que esta mujer no estaba a los pies de Jesús por curiosidad. Esta mujer no era religiosa. Ella no quería poner a Jesús a prueba para saber si él era el Hijo de Dios y verdaderamente era un profeta. No. Ella tenía la convicción de quién era Jesús. Seguramente esta mujer había escuchado que había uno que perdonaba pecados. Seguramente había escuchado que era hijo del dueño de la misericordia, o sea, nuestro Padre Celestial. Y la diferencia es que ella ya no quería ser más esclava de las pasiones bajas que ella estaba viviendo. La diferencia es que ella estaba convencida de cuál era su condición de pecado, pero sabía quién era el único que podía hacer algo por ella, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal si nosotros hubiésemos estado en esa cena en ese momento? Imagínense sinceramente yo allí en la casa también de Simón el fariseo, junto con la mujer pecadora. ¿Yo con quién me identificaría? Y sé que muchos ahora estarán pensando: no, yo me identificaría con la mujer, esa mujer que se arrepintió, pero sinceramente las cosas de aquel tiempo a este sí han cambiado en algunos aspectos, pero en otros aspectos que se llama pensamiento siguen de la misma manera, porque el diablo que atacaba a aquella gente de aquel tiempo es el mismo que nos sigue atacando a nosotros hoy. Entonces la verdad es que seguramente nos identificaríamos con el fariseo y con los que estaban sentados a la mesa. ¿Y por qué? Porque sencillamente ellos la trataban con desprecio, la trataban con indiferencia. En aquel tiempo, cuando la persona no estaba invitada, dicen muchos teólogos que en aquel tiempo Jesús y muchos se sentaban en esas sillas con los pies hacia atrás. Y ¿sabes algo? Ella estaba detrás de Jesús, ungiendo los pies de Jesús y besando los pies de Jesús. Ahí había una verdadera adoración, pero también había una verdadera fe. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, y seguramente esa mujer no le iba a besar los pies a cualquiera. Entonces nosotros, lo más probable es que nos hubiésemos identificado con el fariseo. Lo más probable es que también la hubiésemos tratado a ella con indiferencia. Imagínense usted que esté en una reunión y llegue una mujer de mala reputación, y para complemento, imagínensela bien bonita. Imagínense que usted allí con su esposo y usted bien celosa. ¿Cómo va usted a tratar a esa mujer? Usted va a pensar como el fariseo: ¿qué hace esta mujer aquí? Esta mujer no se merece estar aquí. Imagínense usted como varón que pensaría que esa mujer está allí. No, esta mujer nada más sirve para una sola cosa, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. No solamente era el fariseo de ese tiempo, sino que así somos los seres humanos cuando no tenemos una conversión verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a tratar a los demás como si ellos nada valieran. Entonces ya Simón, más adelante, comienza a cavilar para sí mismo, o sea, a pensar mal. Empieza a decir: si este verdaderamente fuera un profeta, él supiera quién es la mujer, qué clase de mujer lo está tocando. Y sigue diciendo este varón: si este hombre fuera profeta, él sabría. Ya no solamente
estaba en contra de la mujer pecadora, ya estaba metiéndose también con nuestro Señor Jesucristo, ya estaba dudando de la unción, lo que quiere decir lo que te decía ahorita, que la mujer no estaba detrás de probar a Jesús, pero Simón sí. Porque acuérdense que los fariseos todo el tiempo querían ponerle trampas a Jesús para ver si verdaderamente Jesús era lo que la gente decía que era, aquellos que sí creían en él. Entonces empezó a decir, si este fuera verdaderamente un profeta, no estaría ahí dejándose tocar de esta mujer. Y ¿sabes algo? Yo quiero aprovechar en esta noche para decirte que es que Jesús es más que un profeta. Habemos profetas en la tierra escogidos por Dios, pero ninguno de nosotros puede hacer lo que Jesús hizo y lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Jesús es más que un profeta, pero el fariseo lo ignoraba y actuaba mal. Entonces Jesús solamente estaba actuando diferente a él, y como estaba actuando de una manera diferente a sus prejuicios, ya él estaba dudando de Jesús. Porque a veces cuando alguien no se pone de acuerdo con nosotros, ahí vienen los problemas, ¿verdad? Sin importar si tenemos o no la razón, viene el problema, porque empiezan a juzgar. Entonces esta mujer llegó en una condición de arrepentimiento, y esto era más importante que Jesús, que cualquier otra cosa. Ella estaba realmente arrepentida. Y esto era lo que Jesús estaba viendo. Esto era superior a cualquier señalamiento de su vida pasada. Esto era lo que él veía en su corazón, que los hombres que no disciernen no pueden ver. La misericordia de Dios estaba allí a través de su Hijo amado Jesús, el cual estaba allí dejándose acariciar sus pies y ungir sus pies de esta mujer, porque ya Jesús sí sabía que esta mujer estaba tocando sus pies no con malicia. Yo me imagino cuántos pensamientos habían en esa mesa. Yo me imagino cuántos pensamientos tendrían aquellas personas que estaban ahí. Pero esta mujer estaba dándole una verdadera adoración a nuestro amado Jesús, al que estaba permitiéndole a ella el acceso directo al reino de los cielos. A veces no adoramos a Jesús y nos olvidamos que el que nos dé el acceso para poder entrar allá es Él. La única puerta es Él. No hay otra manera, y eso no se nos puede olvidar a nosotros. Tenemos que tenerlo siempre presente. Esta mujer estaba derramándole su corazón a Jesús. Tú sabes cuando tú le derramas a Jesús tu corazón a través de tus lágrimas, y esta mujer lo estaba haciendo. Esta mujer llevó un perfume en un frasco de alabastro para ungirle los pies a Jesús. Ella no pretendió ir a tocarle la cabeza al maestro. Ella, con que él le permitiera ungir sus pies, era suficiente. Pero no solamente eso, esta mujer estaba dándole besos a los pies del maestro. Pensemos un poco en la situación de esta mujer, que eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos hacer, ponernos en el lugar de aquel que está llegando nuevo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en que ella había sido toda una vida usada por los hombres. Esta mujer iba de mano en mano, y tú podrás un momento imaginarte, no solo en esa mujer, sino en muchas mujeres en la época actual que se dedican a eso. Tú podrás imaginar de esa mujer cuántas veces quiso escapar de esa esclavitud, cuántas veces quiso escapar de esa esclavitud, de esa condición en la que ella estaba. Actualmente encontramos en un lenguaje cotidiano y vulgar entre la sociedad en la que andamos, es que las trabajadoras sexuales son de la vida alegre. Pero eso de la vida alegre lo dicen las personas juzgadoras y sarcásticas. ¿Sabe por qué? Porque yo me atrevería a decir que esa vida de alegre no tiene que tener nada, que ellas todo el tiempo están con una careta puesta fingiendo alegría en donde no la tienen. A veces nosotros juzgamos y no tenemos compasión, esa que pide Jesús de nosotros, por la situación de otros, por esa situación que ellos atraviesan, porque no nos ponemos a pensar en un momento qué sentirá esa persona bajo esa situación, bajo ese estado de esclavitud de pecado. ¿Cómo se sentirán aquellas mujeres que hacen este tipo de trabajo? Yo quiero decirte en esta noche, Jesús las ama.
Tal vez tú las trates con desprecio, con indiferencia, pero yo quiero decirte, Jesús las ama. Y yo sé que hay pocos cristianos en este tiempo que están interesados en ir a rescatar esas mujeres. Yo quiero decirte en esta noche que la iglesia donde yo comencé a congregarme cuando me convertí a Cristo, había el testimonio de mujeres valiosas que estaban allí como intercesoras de nuestro Padre Celestial, que habían sido rescatadas de esa vida por una mujer que un día se paró en la brecha y dijo, no, yo no viví esa vida, pero no importa que yo no haya vivido esa vida. Pobres mujeres como estaban. Y esa mujer se fue allá al rescate, les predicó. Ella no se puso a pensar, ay, pero ¿qué va a decir la gente si me ve aquí en esta puerta de este burdel entrando? ¿Qué van a decir? Y te digo algo, era un pueblo, y un pueblo tremendo de lengua larga, pero a ella no la detuvo nada. Y te digo algo, rescató mujeres que yo demoré 11 años en esa iglesia, y en 11 años esas mujeres estuvieron allí y ya han pasado 3 años y ellas todavía siguen allí intercediendo. ¿Sabes por qué? Porque hubo una conversión real de mujeres pecadoras que decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy encontramos pocos cristianos que quieren ir al rescate de ellas o de cualquier otro tipo de pecador, porque les parece que solamente con decirle Dios te ama, Jesús pagó algo por ti en la cruz, ya se están contaminando, y no es así. Entonces Jesús tiene un lugar en el cielo para todos y cada uno de los que se hallan en la condición de pecado, que verdaderamente se arrepienten. El fariseo pensó mal de Jesús, todo lo sabía nuestro amado Jesús, y por eso lo confrontó. Y le dijo, ven acá, Simón, que te voy a contar algo. Te voy a poner un ejemplo aquí. Había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y ninguno de los dos tenía con qué pagar. Tú sabes que era un denario en los tiempos de antes, era el valor equivalente a un día de trabajo. Imagínate, uno le debía 500 y el otro le debía 50. Pero el asunto aquí no es la cantidad de lo que debía. El asunto aquí es que puede ser muy poquito lo que tú debes, pero si no tienes con qué pagar, con qué vas a pagar, ¿verdad? Entonces aquí el asunto es que ninguno de los dos tenía con qué pagar al deudor. ¿Y sabes qué? Entonces Jesús le siguió diciendo, pero el acreedor generosamente decidió perdonar a ambos. Y dice la palabra que Jesús dijo, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Están hablando del acreedor. Y Jesús le dice, bueno, si a uno le perdonó 500 y al otro le perdonó 50, ¿cuál de ellos dos será el que va más al acreedor? Y Simón le dice, yo creo que el que le amará más es aquel al que le perdonó mucho. ¿A quién? A que le perdonó mucho, ese le amará más. Y Jesús le dijo, has respondido de la manera correcta. Ligeramente nosotros podríamos pensar en esta noche o decir, yo entiendo que aquel que ha pecado mucho ama más al Señor que aquel que ha llevado una vida completamente ordenada. Entonces rápidamente podrías decir, bueno, una persona que ha pecado mucho ama más a Jesús que aquel que ha llevado una vida más tranquila, sin pecado, porque es que el que ha llevado, hay gente que ha llevado una vida demasiado pecadora, pero es que hay personas, mira, este ha pecado menos, ha dicho mentiras pequeñitas, ha robado poquito, no ha robado bastante, pero esto es un completo error. ¿Sabes por qué? Porque muchos dirían entonces, bueno, entonces yo voy a pecar mucho para amar más a Jesús, para amar más a Dios. ¿Ya ves por qué es un completo error? Lo que Jesús quiere enseñar es a Simón, que tiene una forma de pensar completamente equívoca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le estaba diciendo, hombre, los dos deben, pero ninguno de los dos tenía con qué pagar. Los dos tenían el mismo problema porque no tenían con qué pagar. Los dos tenían una deuda, así que los dos estaban a merced del acreedor. Acuérdese que en aquella época se comunicaban mucho a través de las parábolas, y Jesús le había puesto esta parábola a Simón para que pensara un poco, pero lo que el Señor le estaba queriendo decir a Jesús es,
que realmente nosotros tenemos una deuda de obediencia con Dios el Padre, porque envió a su Hijo Jesús para que pagara por nuestros pecados en la cruz. Yo les he dicho en todo este tiempo, Dios no nos debe nada a nosotros, somos nosotros los que le debemos obediencia y todo a Él, porque gracias a Él somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, pero sobre todo tenemos vida, tenemos salud, tenemos una familia, y a eso súmale todo lo que Dios te ha dado. No mires en esta noche lo que no te ha dado, sino aquello que ya tienes. El problema es aquí que no todo el mundo es consciente de la deuda de la cual hablaba nuestro Señor en parábolas. Así como el fariseo se sentía que era un correcto y que estaba frente a una completa pecadora, así hay mucha gente que se siente un perfecto santo frente a los demás, como si fuese perfecto y como si Dios le debiese algo a ellos y no ellos obediencia a Él. Y tengan claro, nosotros le debemos obediencia a Él, mas Él no nos debe nada a nosotros, nos ha dado bastante. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia cada uno de cuál es el problema y cuál es nuestra necesidad, al final de cuentas vamos a estar confundidos como Simón, ¿verdad? Que Simón creía que estaba haciendo todas las cosas bien, pero realmente no estaba bien. Y mucha gente está imaginando, ay, Jesús llegó allí con el propósito de rescatar a la pecadora. Yo quiero decirte en esta noche que Jesús estaba allí con el propósito de rescatar a Simón. ¿No ves que la pecadora ya se había convertido? ¿No ves que la pecadora ya se había arrepentido? Mas el que no estaba ni siquiera reconociendo su condición de pecado era el fariseo, era nuestro querido Simón. Al final de cuentas, ambos de estos deudores estaban en problemas, ¿verdad? Como yo les decía ahorita, ambos necesitaban el perdón. Ambos lo necesitaban. Entonces, antes del perdón, los dos tenían el mismo problema, y después del perdón, los dos gozaban de la misma libertad. Es maravilloso que nosotros tengamos eso en cuenta. Esta es la condición del hombre decente, pero escúchame bien, también la condición del hombre depravado. Ambos necesitan perdón, y tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos dos opciones: o somos completamente convertidos y salvos, o somos completamente perdidos y sin salvación. Nosotros no tenemos una tercera opción, tenemos dos opciones: o nos convertimos completamente y recibimos el perdón de nuestros pecados, o sencillamente estamos perdidos. Esto no es que me convierto un poquito hoy y mañana me convierto otro poquito. No funciona así. Cuando lees el pasaje sin profundizar, puedes pensar que esta mujer, como te decía ahorita, estaba necesitando que Jesús hiciera algo por ella, pero ella ya sabía que Jesús lo podía hacer, ya ella sabía quién era Jesús, mientras que el fariseo no tenía ni idea de a quién le había rogado para que se sentara en su mesa. Jesús sabía lo mal que estaba Simón, aunque Simón no lo reconocía por estar enfocado. ¿Sabes en qué estaba enfocado Simón? Estaba enfocado en la mujer y sus pecados, y no estaba enfocado en él mismo. Entonces tú preguntarás esta noche, entonces Jesús, ¿a quién fue a evangelizar? Y yo te diré esta noche, ¿y entonces a quién fue a evangelizar Jesús? ¿A quién le habló? Jesús le habló a Simón. ¿A quién le puso los ejemplos de las parábolas? Se los puso a Simón. ¿A quién tendría Jesús que redarguir en ese momento? Y lo hizo, evangelizó al fariseo, porque el fariseo era el que necesitaba francamente convertirse, porque todavía no estaba reconociendo sus pecados por estar enfocado en los pecados de la mujer. Entonces es necesario que nosotros nos enfoquemos. Si nosotros queremos ayudar a que el mundo se convierta a Cristo, los primeros que tenemos que convertirnos a Cristo somos nosotros, de una manera auténtica. Esta mujer estaba completamente consciente. Si no crees que estaba consciente, porque crees que estaba a los pies del maestro, porque crees que llevó su perfume. Te has puesto a imaginar, tal vez lo único valioso que esta mujer tenía era ese perfume.
Y encontramos entonces porque esta mujer estaba en una condición de una verdadera adoración. Aunque la historia parece concentrarse solamente en la mujer, como tú te puedes dar cuenta, si estás en el espíritu analizando la palabra, el título de la palabra, ¿por quién comienza? Empieza porque Jesús estaba invitado en casa del fariseo. ¿Sí me entiendes? Pero había alguien que le adoraba más que el fariseo y era la mujer. Nosotros tenemos muchas veces la mala costumbre de fijarnos en aquello que los demás están haciendo mal y no de fijarnos en nosotros mismos. Afortunadamente Jesús es amigo de todo tipo de pecadores. Jesús es amigo de todos. Jesús es amigo tanto de prostitutas como de los religiosos. Y crees, y los religiosos son unos pecadores. Por supuesto que sí. Los religiosos son unos completos pecadores porque no se han convertido, sino que creen que el Señor los llamó a calificar aquello que los demás están haciendo. Y aquí Jesús no ha llamado, ni Dios ni el Espíritu Santo, a ninguno de nosotros a calificar el trabajo que otros estén haciendo o su conversión. Jesús nos llamó a todos a convertirnos, vino a rescatarnos a todos, porque la real condición de todos antes de Jesús llegar a nuestras vidas es una condición de pecado. Y si no nos ponemos atentos, y si no nos ponemos en pie de guerra y de vigilancia, el diablo hace que aunque tú profeses ser un cristiano o una cristiana, sigas en un estado o en una condición de pecado. Entonces yo quiero decirte en esta hora que Jesús es amigo tanto de prostitutas como de religiosos. Jesús es amigo tanto de pastores como de ladrones. Jesús es amigo de los padres como es amigo de los evangelistas. De todo el mundo Jesús es amigo. ¿Por qué? Porque Él tiene clara cuál es su misión aquí en la tierra y por eso paga un precio por todos y cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta, amados míos, que así como la mujer estaba pecando con su cuerpo, el fariseo estaba pecando con su lengua. Y pecado es pecado, sea grande, pequeño, lleve el título que lleve, es condición de pecado. Pero Jesús estaba interesado no solamente en rescatar, mira cuán bueno, amoroso y maravilloso es Jesús, que Jesús no solamente vino por aquella que se le postró, sino que también vino por el que estaba dudando por él. Jesús vino por ambos, porque Jesús es realmente el verdadero amor de Dios que pisó la tierra, ¿ves? Entonces Jesús es bueno y seguirá siendo bueno. Jesús vino a salvar y a rescatar a los perdidos y lo hizo con el fariseo al momento de evangelizarlo, pues la palabra no dice si él se convirtió realmente después de este episodio y este encuentro con Jesús, pues allí no lo veo, pero lo único que sí te digo es que en esa noche Jesús hizo su trabajo de evangelizarlo como debía hacer. Entonces Jesús le quiso decir, esta mujer no puede pagar su deuda con Dios, pero tú tampoco. Esta mujer es pecadora, pero tú también, al momento en que la señalas a ella y me señalas a mí, y quizás a cuantos más. La diferencia es que ella sabe quién soy yo y tú no lo sabes. La diferencia es que ella tiene fe, algo que se llama convicción, y tú no la tienes. ¿Sabes algo? Jesús estaba desbordante de amor, pero ahí había un amor correspondido y un amor no correspondido. Ahí había una agradecida y un desagradecido. ¿Y sabes cuál es la gente desagradecida que encontramos en el Evangelio? Aquella que no conoce a Jesús, aquella que no sabe quién es Jesús. Cuando tú sabes quién es Jesús, caminas por la línea que Él quiere que camines de acuerdo a su palabra. Entonces, quien no es capaz de reconocer su propia maldad, aunque se haya bautizado, aunque tenga 20, 30, 40, 50 años de ser cristiano, o tenga un año, no importa lo que usted quiera decir, si usted no ha sido capaz de reconocer su propio pecado, usted todavía no es cristiano. Tiene que convertirse todavía, porque ser cristiano no es que yo lo bautice mañana. Ser cristiano es convertir su corazón a Cristo, y no estoy diciendo que el bautizo no sea importante, por supuesto que el bautizo es importante. Lo que te quiero decir es que el bautizo es un acto profético, mientras que la transformación de tu corazón es aquello que tú vas a demostrarle tu amor a Dios. Así que cualquiera que diga que ama a Dios pero no lo obedece está mintiendo, no ama a Dios.
porque quien realmente lo ama es aquel que hace su voluntad. Escrito está, no por Handry, sino por nuestro Señor Jesucristo, afortunadamente. Entonces, amados, tenemos que tener cuidado de cuál es nuestro modo de actuar, porque con esto, con nuestra manera de juzgar a aquellos que están llegando a los pies de Cristo, con nuestra manera de indiferencia total, porque vienen de esto, de tal pecado. Mira, cuando tú eres un cristiano maduro, cuando tú eres una cristiana madura, a ti no hay pecado que te espante. ¿Y sabes por qué no hay pecado que te espante? Porque el Señor Jesús prepara nuestros corazones para poder prestar nuestros oídos a escuchar a aquellos que quieren arrepentirse verdaderamente a nuestro Padre Celestial. Tú sabes una cosa, ¿tú te imaginas un pastor que una oveja le diga sus pecados y salga espantada, apavorida, salga asustada y le diga, no, ya tú estás listo, pero para irte para el infierno? O sea, ahí no está Jesús en el asunto, porque si hay un corazón verdaderamente arrepentido, Jesús va a tener en cuenta ese arrepentimiento. Entonces, amados míos, tenemos que tener cuidado de nuestra manera de actuar frente a cómo nosotros vamos a tratar a aquellos que están llegando, porque si nosotros juzgamos a aquellos que están llegando con un verdadero arrepentimiento, vamos a tener problemas con Dios y problemas grandes. Entonces por eso hallamos que cuando llega alguien nuevo o nueva a la iglesia empiezan a averiguar de dónde viene, qué pecado hacía, a qué se dedicaba. Yo quiero decirte que ese no es un asunto ni tuyo ni mío. Ese es un asunto de esa persona con nuestro Señor Jesucristo. Aquí ninguno de nosotros, cuando Jesús lo encontró, estaba así como el más santo o la más santa. Algo había de pecado en nosotros para que Él llegara a rescatarnos. Entonces es maravilloso que podamos entender que nosotros no queremos líos con Dios a causa de andar juzgando a los demás. Este varón miraba a aquella mujer con desprecio, pero ella era una adoradora en espíritu y en verdad. Él la miraba con rabia, pero Jesús miraba la manera maravillosa en que ella le estaba entregando su corazón verdaderamente. Y Jesús mismo le dijo a él, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, más esta, desde que yo llegué, está enjugando mis pies con sus lágrimas, con su cabello, con el perfume que ella ha traído. No me diste un beso y esta no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste la cabeza con aceite y esta me ha ungido mis pies con ese perfume que ha traído. Entonces, en pocas palabras, Jesús estaba diciendo, mira, esta que tú estás tachando de lo peor, me está honrando como debe ser. Esta que tú estás haciendo a un lado y que no es digna de sentarte en tu mesa, sino de andar por la orilla y a los pies, esta está dándome una genuina adoración. Esta que está colada y no estoy invitada, sabe más cómo tratarme y me reconoce más. ¿Sabes una cosa? Cada vez que yo lo he leído muchas veces, pero no importa, cada vez que yo lo leo me enamoro más de Jesús, cada vez que lo leo amo más a Jesús. Cuando voy a ese versículo 48 donde Jesús deja a este varón de hablarle y le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Pero dice en el versículo 50 que es una promesa maravillosa para esa mujer y para todos nosotros. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Si en esta noche tú sientes que tienes la fe suficiente para arrepentirte y decir, Señor Jesús, yo creo que tú me perdonaste, yo no voy a hacer más memoria de mis pecados porque sencillamente ya tú los perdonaste, entonces puedes estar en paz así como le dijo Jesús a la mujer. Porque no importa quién haga memoria de eso, el que está viéndolo todo sabe hasta dónde te has arrepentido de un pecado como para no volver a hacerlo jamás. Entonces, por muy graves que sean los pecados de alguien, nunca dudes del arrepentimiento que una persona pueda sentir en su corazón. Porque Jesús ve el corazón, Dios ve el corazón, el Espíritu de Dios ve el corazón, pero tú y yo no podemos ver. Acuérdate que nosotros podemos escuchar 1000 palabras, imaginarnos 1000 cosas cuando vemos el rostro de alguien, pero quien verdaderamente sabe hasta qué grado de arrepentimiento hay en ese corazón es nuestro amado Padre Celestial. Entonces, nunca dudes del amor de Jesús.
Creo que hoy nos ha quedado claro a todos nosotros que Él mira las cosas y a las personas desde una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Y que no nos pase como el fariseo, que nos vayamos a sorprender por estar nosotros pensando una cosa y Jesús está pensando otra. No juzgues la forma en que otros adoran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú digas, pero ¿cómo le adora con esto? Ella cree que va a conseguir mucho tirándose allá a los pies de Jesús. Él no sabe quién es ella. Ah, pero nosotros sí sabemos quién es ella. Ah, mira, ¿de dónde viene este? Yo quiero decirte algo en esta noche. Jesús y Dios, aquel republicano que estaba allí con el otro varón y el que estaba juzgando, él como que pensaba que Dios no sabía quién era él y que no sabía quién era el otro que estaba ahí cerquita orando. Jesús sabe quiénes somos cada uno de nosotros. De modo que no pierdas el tiempo en tus oraciones acusando a nadie. Ay, Señor, mira que esta es mala y este es malo. Mira lo que me hizo papá. Todo eso lo ha visto. No pierdas el tiempo en eso. Ora conforme a la palabra. Que en la Biblia no dice que te quejes de nadie, ni siquiera de tus enemigos, sino más bien dice, no se quejen los unos de los otros. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, no dudemos de lo que Dios puede hacer. Y no juzguemos la forma en que otros adoran a Dios. Amados míos, ya es tiempo de nosotros ponernos de acuerdo con el cielo. Tengamos en cuenta lo que dice la palabra. ¿Qué dice el cielo? Que cuando alguien se arrepiente genuinamente y se convierte, el cielo se viste de fiesta. Hay fiesta en el cielo, eso es lo que dice la palabra. Pero es que no puede ser que el cielo esté de fiesta por una conversión verdadera y la tierra ande aquí quejándose y juzgando y señalando. Es hora de que la tierra se ponga de acuerdo con el cielo si quiere que los milagros del cielo vengan a la tierra. Tenemos que empezar a ver las cosas a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es, amado mío, amada mía, lee la palabra para que tú puedas. Hay gente que dice, ay, pero yo no sé qué piensa Dios. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Eso es muy fácil. Lee la palabra de Dios y podás comprender sus pensamientos y cuál es su voluntad. Y en su voluntad está el saber y aceptar cuando un corazón se arrepiente verdaderamente. Pero también está el saber cuando la gente hace la oración de fe de mentira y no se quiere convertir a Cristo de verdad. Entonces, amados míos, este mensaje ha sido para que todos y cada uno de nosotros reconozcamos cuál es la condición de nosotros. ¿Y cuál es la condición de nosotros? Yo sé que detrás de esa imagen que está aquí hay personas que están en la condición de la mujer, un arrepentimiento genuino. Pero también sé que si el Señor me ha dado este mensaje, porque también hay muchas personas que están en la condición del fariseo, nada más juzgando lo que los demás hacen, pero ellos no hacen nada. Entonces, amados míos, vamos a conectarnos con el cielo si queremos ver los milagros, si queremos ver la gloria de Dios. ¿Y cómo nos conectamos? Vamos a alegrarnos de las cosas buenas que ocurren en los corazones malos, porque los corazones malos también tienen derecho a arrepentirse, a cambiar y a convertirse a Cristo. Amén. Vamos a orar en esta noche, vamos a dar gracias a Dios. Dios es un Dios maravilloso, un Dios bueno. Dios es hacedor de milagros. Para Él nada hay difícil y nada hay imposible. Dios es un Dios que honra a los que le honran. Así que pregúntate en esta noche, ¿de qué manera estoy honrando a papá? ¿Qué estoy haciendo con papá? Y te aseguro que si le estás honrando con obediencia, espera lo mejor, porque lo mejor está por llegar a tu puerta y a tu vida, porque quien hace lo bueno, amados míos, está preparado para recibir lo bueno. Vamos a orar en esta noche, vamos a dar gracias a Dios porque Dios es un Dios bueno y maravilloso. Quiero aprovechar para darle gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Daisy Harvey, que hoy se encuentra de cumpleaños. El Centro Cristiano Dios de Poder la bendice. Damos gracias a Dios por ella y que sea Él concediéndole aquellos deseos que estén alineados a su perfecta voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a dar gracias a Dios. Padre amado, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por esta palabra, mi Rey. Gracias por tu amor incondicional. Yo quiero que todos en casa, no importa cuántos años tengas de convertido a Cristo, vamos a repetir la oración de fe, vamos a renovar votos con Él.
Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te reconozco como el Hijo de Dios, el que pagó por mis pecados. Te doy gracias y te abro mi corazón y te recibo en él para que tú gobiernes mi vida y seas el rey de mi vida y me guíes a través del Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me redargullas por aquellos que aún no he reconocido. Gracias, Señor. Amén y amén. Glorioso Padre Celestial, en esta hora, mi Rey, te doy gracias por estas personas maravillosas que han buscado de tu presencia en esta tarde a través de este servicio, mi Rey. Yo te doy gracias, mi Dios. En este momento nos cubrimos todos con la sangre de Cristo, exaltamos tu grandeza y tu amor y te pedimos en esta hora, Señor, extiendas tu mirada hacia nosotros. Gracias porque hoy has extendido tu misericordia a nosotros y a nuestras familias. Ahora te pedimos, Señor, que tus oídos sean prestos a nuestras peticiones y nuestros agradecimientos para poder seguir viendo tu gloria, mi Rey. En esta hora ponemos en tus manos la vida de Yuri Polo Castro, Señor. Ella agradece por la obra que tú hiciste en la vida de su cuñado, papá, pero sabemos, Señor, que tú quieres que el corazón de ese varón se entregue a ti, papá. Sabemos que tú quieres, Señor, algo más de él, Señor. Ha llegado el tiempo en el cual tú lo estás llamando para que te sirva y para que se convierta a ti. Y en esta hora, Señor, intercedo por el esposo de Yuri, Señor. Intercedo por Yuri para que tú abras las puertas de nuevos empleos para ellos, de nuevos negocios, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú los has sustentado en este tiempo de pandemia, pero te pedimos, Señor, que les muestres tu gloria en sus finanzas, Señor. Gracias porque este matrimonio tú lo has restaurado, papá, pero te pedimos que muestres tu gloria en sus finanzas en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, declaramos libertad financiera para Laura Martínez, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Dios, que van a llegar tantas ofertas a la vida de esta dama, Señor, que ella no tendrá sino que pensar en cuál de esas ofertas va a tomar en el nombre de Jesús. Intercedemos por la vida de Dina Ramos, Señor, el cual ella agradece por la salud de ella y por su familia y pide, Señor, que le des mucha sabiduría para ese nuevo empleo que tú le has de dar en el nombre de Jesús. Lo estamos creyendo. Maravilloso Dios, Eloísa Ramos agradece por su vida y la de su familia y pide por el cumplimiento en la promesa de la vida de su sobrino, Señor. Te pedimos, Dios, que de acuerdo a la obediencia de su sobrino seas tú cumpliendo esa promesa que tú le has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, yo sé que toda esta falta de empleo en muchas personas es un pretexto tuyo para que ellos se acerquen más a ti, porque para ti no es difícil darle un empleo cuando tú veas que estos corazones verdaderamente van a tener una fe permanente en ti. Maravilloso Dios, en esta noche intercedemos por la relación entre Andrea Suárez y su madre, Señor. Ella pone todo esto en sus manos y que seas tú, Señor, llevándote toda contienda de esta madre y de esta hija en el nombre de Jesús. Que seas tú, mi Rey, dándole cumplimiento a lo que dice tu palabra, mi Rey, que tú haces volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús, desautorizando de allí, Señor, toda contienda y todo pleito. Maravilloso Padre Celestial, en esta hora intercedo por la vida de Angélica Portela, por la vida de sus hijos, por la vida de toda su familia en general, Señor. Que tu sangre preciosa los cubra en esta noche, que tu sangre preciosa los libre y los limpie de toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos un milagro de sanidad, un milagro creativo en el nombre poderoso de Jesús. Papá, ella es tu hija, Señor.
Muchas promesas tienes tú sobre ellas, Señor. Y yo creo, papá, que todas ellas tú tienes cumplimiento porque tú eres un Dios que cumple lo que promete, Señor. Tú conoces el corazón de tu hija Angélica, Padre. En esta hora, Señor, ten misericordia de ella como siempre la has tenido. Angélica, te dice el Señor que no tengas miedo. Que no tengas miedo porque tú esta mañana le dijiste al Señor, Señor, yo sé que tu presencia va conmigo. Entonces el Señor te dice en esta noche, Angélica, si tú sabes que mi presencia va contigo, ¿por qué tienes que tener miedo? No tengas miedo, Angélica, porque tú esta mañana en lo reservado, en lo secreto, en eso que yo no veo ni ninguno de los que están aquí estaban viendo, tú le dijiste a Dios, yo creo, Señor, que tu presencia va conmigo. Y el Señor te dice, y si mi presencia va conmigo, ¿por qué tendrías que tener temor? Ten paz en esta hora.